En el siguiente vídeo, mochileros, recorreremos el Museo de las Civilizaciones, un museo que alberga tanto las momias reales como una gran cantidad de objetos impresionantes de Egipto. Visitaremos el barrio cristiano copto, sus iglesias y volveremos en tren a Asuán. También, como siempre, al final del vídeo os dejaré el presupuesto total. Lo que yo no sabía es que el tren duraba 20 horas. Nos quedan todavía un montón de cosas por hacer. Pero espero que os guste y si es así, que os suscribáis a mi canal y así podré seguir compartiendo mis aventuras con vosotros. Vamos a levantar poco, vamos a empezar a ir al Museo de las Civilizaciones, al barrio cristiano y al barrio copto. Y por la noche sale nuestro tren a jugar. Vamos a espabilar, que nos vamos a levantar y... Me encantaría que si tienes alguna duda me lo dejaras en los comentarios del vídeo, así como si quieres saber algún tip en especial o alguna aclaración en especial. Espero que te suscribas, que actives la campanita y que me sigas en mis aventuras. Bueno, acabamos de llegar al Museo Egipcio de las Civilizaciones. Creo que llega mucha gente que son escolares. Nada más entrar al museo, me encontré con diversos artículos de la vida cotidiana de los egipcios. Las herramientas usadas en los partos, las herramientas del dentista, y la verdad es que me sorprendió mucho ver el perfecto estado de conservación en el que se encuentran. Y como siempre, ahí estaban, esas maravillosas esculturas del arte egipcio. Solo puedo decir que es mágico y único disfrutar de la belleza de cada una de sus obras. Este museo, el cual fue inaugurado en el año 2021, es uno de los mejores museos del mundo. En él se encuentran actualmente más de 50.000 artículos del antiguo Egipto. La verdad es que es impresionante la cantidad de tesoros que te puedes encontrar en cada uno de sus rincones. Impresionante. La entrada a este museo tiene que ser algo obligatorio en el Cairo, ya que en él te ayudará a entender la cultura egipcia, tanto la antigua como la moderna. Aparte, en este museo se pueden encontrar una gran cantidad diversificada de la época en la cual todavía Jesucristo andaba por estos parajes. También podemos encontrar una colección impresionante de monedas de oro del antiguo Egipto. Impresionante. Y cómo no hablar de esos maravillosos sarcófagos en oro y esas ilustraciones tan representativas. Es una maravilla disfrutar de todos estos tesoros egipcios. También me impactó mucho ver cómo hacían la escritura y también el lino, que era tan importante para la vida de los egipcios, con el cual elaboraban esos fantásticos vestidos y modelos con los que vestían. También me gustó ver otros oficios como era la construcción, el tema de la arquitectura, en los cuales hacían maquetas para luego ilustrarse en sus edificaciones y también todas las herramientas que usaban para su construcción. Me quedé muy impactado al ver el oficio de panadería, como en las ilustraciones se veía perfectamente cómo ellos elaboraban el pan. También encontré pan con 5.000 años de antigüedad. Es muy gratificante el poder comprobar la evolución de las diferentes culturas egipcias. Y en este museo tenemos la oportunidad de poder comprobar tanto la cultura antigua como la moderna. Al ver todas estas maravillas de esa época antigua, es imposible no pensar en si tuvieron algún tipo de ayuda. Es impresionante ver el detalle que ponían en la realización de esas bellísimas piezas en oro. Se ve que lo había en grandes y grandísimas cantidades. Y cómo no, después entramos a la sala de las momias, donde hay muchísimas momias y vale mucho la pena verlas. Aunque no nos dejaron grabar, os dejo unas imágenes de publicidad del museo para que podáis ver algo de las momias.
La verdad es el único sitio de todo Egipto donde no nos permitieron la grabación. A la salida del museo, siguiendo la misma avenida y a unos 20 minutos caminando, nos encontramos con el barrio copto. Para mí fue muy impactante el poderme pasear por esas iglesias de la antigüedad. Tanto la iglesia colgante como las iglesias de San Jorge, San Sergio, San Baco y Santa Bárbara. Es impresionante la maravillosa cultura que tiene Egipto cristiana, porque no olvidemos que Egipto también fue muy importante para la época cristiana, en el cual Jesucristo pasó varios periodos de su vida. En la siguiente cripta que vamos a ver ahora, se dice que estuvieron durante largos periodos Jesús, María y José, cuando éste era perseguido por los romanos, ocultos para así no ser ejecutados. La verdad es que el simple hecho de pensar en ello y el estar ahí te pone los pelos de punta. Es impresionante la magia que se siente al poder comprobar dónde estuvieron escondidos en aquella época Jesús, María y José. Jesús, María y José, todavía por agua. Es una gran visita mística y muy recomendable en la ciudad del Cairo para cualquier cristiano. Nos dirigimos en tuk-tuk a la estación de tren para coger un tren que nos llevaría a Asuán, un tren de 14 horas. El cual pude contratar por internet simplemente con mi pasaporte. Os dejaré cómo hacerlo en la descripción del vídeo. Si te gustan estos vídeos, espero que me ayudes, te suscribas y actives la campanita para no perderte ningún vídeo de los que voy a subir, tanto de mi aventura en Egipto como de las futuras aventuras que haré por él. Y si tienes alguna duda o quieres saber algo más, déjame un comentario y estaré encantado de responder. Suscríbete. En algún momento pues traeros las cositas, porque imaginaos cómo está esto, traeros papel y esas cosas, porque esto es un poquito caótico como siempre, ¿vale? Y nada, solo quería enseñaros el baño este, que es un rollo patatero. Bueno, ya estoy en Asuán, porque he llegado un poco más tarde de lo previsto, porque resulta que tenía un tren que duraba 12 horas para ayer, para llegar aquí desde Cairo a Asuán, y nada, a última hora pues mi tren Yo te recomiendo que siempre que vayas a la estación, vayas mínimo con 2 horas de antelación, porque a veces los trenes se retrasan o no vienen. No vino, o sea, lo aplazaron. Y bueno, lo aplazaron no, o sea, que no salió el tren. Y bueno, un policía que conocí en la estación de tren, muy amable, que se portó conmigo genial, pues consiguió subirme a un tren, el cual normalmente no van los turistas, porque los turistas no pueden ir en todos los trenes que hay, y es un tren para egipcios. Y lo que yo no sabía es que el tren duraba 20 horas, porque ha pasado por todos los pueblos posibles y todas las paradas posibles, salidas y por haber. Pero bueno, al final ya estamos aquí, ya lo contaré en otro vídeo, cómo ha sido la experiencia. Y bueno, la verdad que por un lado mal, porque han sido 20 horas y me ha hecho perder prácticamente el día de hoy, que ya tenía contado que iba a hacer visitas, porque vamos con el tiempo un poquito ajustado, pero bueno, hemos conseguido llegar. Un momento, falta algo, el presupuesto final. Pasar 24 horas en el Cairo visitando el Museo de las Civilizaciones, bajar del Cairo a Asuán en tren, un tren que dura 20 horas. Y bueno, si te gustan estos vídeos, espero que me sigas, te suscribas y actives la campanita,
para que así pueda seguir compartiendo contigo mis vídeos, que voy a estar subiendo cada 2 semanas de mi aventura en Egipto y de las siguientes aventuras que haré por el mundo. No te olvides y suscríbete.